Y el Ministerio de Salud reportó hoy 121 muertes por COVID-19 y 6.958 casos nuevos. La positividad tuvo una ligera disminución y llegó a un 8,39%. Para hablar de todo lo que está sucediendo a nivel país, estamos en contacto con el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, el doctor Darwin Acuña. Doctor, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes. Gracias. Doctor, los números lo hemos visto durante las últimas jornadas, números realmente preocupantes. Hoy día alcanzamos los 30.000 fallecidos, un promedio de 8.000 infectados en las últimas jornadas. ¿Es el momento más duro en 15 meses, cree usted, doctor? Es un momento muy complicado porque, claro, como dices tú, se suman no solo el tema de los contagios diarios, que han sido bastante altos, pero también tenemos un sistema hospitalario que, claro, que en este momento yo diría que es uno de los momentos más duros, con una gran cantidad de camas abiertas y con muy poca capacidad de poder seguir atendiendo. Y eso obviamente lo hace, claro, sin duda un momento muy especial de la pandemia, por no decir el más duro. Doctor, a ver, uno ve los rankings, nivel de vacunación, terceros a nivel mundial. ¿Qué está pasando en nuestro país? Claro, el otro día escuchaba un reporte del doctor O'Ryan que decía, si no fuera por las vacunas, hoy día perfectamente podríamos estar en 25.000 casos diarios. ¿Qué está pasando en Chile? Estas son nuevas variantes, la población más joven que no toma conciencia del peligro que significa el virus. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay una mezcla de tantos factores? ¿Qué pasa? Claro, yo desglosaría la situación en el análisis de dos temas o factores muy importantes que influyen en la pandemia. Uno es todo el tema de contagios y circulación viral, donde influye, diría, dos cosas. Uno, efectivamente, las variantes. Yo creo que la variante, la P1, la brasileña, ha tenido un gran impacto en lo que ha sido la altísima contagiosidad durante este tiempo. Lo otro también, la mayor movilidad de la población, que para bien o para mal, sea criticable o no, existe, y todos somos testigos, por supuesto, de la gran cantidad de gente que anda en las calles, en la ciudad, y que por lo tanto eso impacta directamente en el nivel de contagio. Por otro lado, tenemos que analizar el tema de lo que es el ingreso a las camas de UCI, donde se ha visto una mayor cantidad de gente joven ingresando. De hecho, hoy día ya el grupo etario menor de 39 años pasa a ser el primero en ingreso, y que coincide también con el grupo que se está vacunando, lo cual uno puede sumar un antecedente adicional, que es que más lejos, más del 60, yo creo que es muy cercano al 80% de la gente que está en las UCI no ha completado su proceso de vacunación. Por lo tanto, en el fondo vamos uniendo distintos factores y ambos ejes de manejo están entrelazados en que en este momento la pandemia está teniendo un impacto muy fuerte en la gente joven, que son los que se están contagiando por un lado, los que se están vacunando, pero a la vez son los que están cayendo en la UCI. Doctor Acuña, usted mencionaba recién esta pseudo normalidad que uno ve en las calles, en la cantidad de personas, automóviles, gente circulando, trabajando. ¿Cree usted con este famoso pase de movilidad que al final la cuarentena o el plan paso a paso queda medio fuera de uso, medio obsoleto? Uno veía las cifras en algunas comunas la semana pasada con cuarentena que la movilidad caía un 25%. El pase a movilidad para algunos enterró prácticamente el paso a paso. ¿Cómo lo ve usted? O sea, yo creo que sí, en el sentido del aumento de la movilidad. No hay que desconocerle a este pase que incentivó de todas maneras la mayor vacunación, y eso es algo Tiene un extremadamente positivo. caricello. Mientras más vacunados tengamos, evidentemente el impacto en disminuir la mortalidad y la gente grave va a aumentar sin duda. Ahora, yo creo que, claro, el tener un pase de movilidad que permita moverse incluso en comunas con cuarentena, porque ahora sabemos que está un poco más restringido y la gente se puede mover dentro de las comunas con cuarentena, va en contra de lo que nosotros pensamos que es finalmente lo que influye en diseminar más el virus, que es el contacto entre las personas. Este es un virus respiratorio, por lo tanto, el contagio se va a producir entre las personas. Por eso es que nuevamente, y siendo muy majadero, y lo vamos a seguir siendo, el llamado es a que si usted va a salir de la casa y va a ocupar su pase de movilidad, tiene que cuidarse. Doctor Acuña, claramente ayer lo decía el ministro Enrique París, que la próxima semana, en entrevista en Estado Nacional, la próxima semana, ya 2 semanas con el pase de movilidad funcionando, podríamos tener ya efectos, números del impacto del pase de movilidad, la cantidad de contagiados.
de producirse un escenario que ojalá no ocurra, que aumente y que se cumplan, por ejemplo, los 10.000 infectados diarios que algunos están pronosticando. Sencillamente, si se llega a ese escenario, ¿este pase debiera darse de baja, suspenderse? Lo que pasa es que si nosotros llegáramos a 10.000 casos, que sería inédito y ya obviamente el récord de récord en términos de contagios diarios, sin duda que el pase de movilidad es una de las cosas que hay que anular y bueno, y por supuesto rediseñar una estrategia muy importante y probablemente nueva, porque ya tú ves que hay una gran cantidad todavía de comunas en cuarentena, por lo menos en Santiago, ¿cierto? Y aún así tendríamos un aumento notable de los casos, lo cual sería un indicio de que la estrategia probablemente está fracasando. Por lo tanto, yo creo que no solo el plan, el pase de movilidad habría que suprimirlo, sino que también habría que analizar profundamente la estrategia del plan paso a paso. Doctora Acuña, ustedes están como intensivistas, lo hemos conversado tantas veces en la primera línea, en el combate al coronavirus, con las cifras que tenemos ahora de 8.000 casos promedio. Si es que se llegase a 10.000, ¿cuál es el nivel de crecimiento que debiese tener la cantidad de camas críticas que hoy día llega a 4.500 en las próximas semanas? ¿Debiésemos llegar, no sé, de aquí a fin de mes a 5.000? ¿Debiese ser un crecimiento más bien constante en las próximas semanas? Lo que pasa es que ahí una cosa son las proyecciones matemáticas, ¿cierto? Que dan para mucho y uno puede decir cualquier número en el fondo. Es decir, yo puedo necesitar 5.000, 5.500 Ya. camas, 6.000 camas. Y otra cosa es la práctica, realmente llegar a ese número. El ¿Y se llegar a puede, cuánto 4.000. se puede crecer, cree usted, de aquí en la práctica? Lo que pasa es que llegamos a 4.500 camas con mucho esfuerzo, Mm. mucho esfuerzo. Y ahora, claro, se estaba presupuestando, tienen que llegar a 5.000, lo cual eventualmente se podría hacer, pero con un sistema sanitario muy, muy presionado, con un peligro alto de que la calidad de atención disminuya mucho. Hay que recordar que cuando uno abre una cama de UCI, no solo abre con ventilador, cama o monitores, sino que también tenemos que tener un personal idóneo que pueda manejar un paciente de la gravedad de lo que Enfermera, son los COVID. kinesiólogo, TENS, todo el equipo que está, varios profesionales. Exactamente, y eso no es fácil de conseguir. De hecho, claro, hemos ido aprendiendo y la gente que se ha ido uniendo ha estado muy bien alineada y muy comprometida, pero por supuesto que también requiere un entrenamiento. Por lo tanto, no es nada de fácil y por lo tanto el llegar a 5.000 camas podría ser, pero de ahí ya después se transforma en una situación muy compleja y muy difícil de lograr. Insisto, más allá de que haya una cama con un ventilador, realmente la posibilidad de una buena atención se aleja cada vez que uno Mm. aumenta demasiado las camas. O sea, usted lo sabe bien, en periodos normales, si no me equivoco, la cantidad de camas críticas en nuestro país era 1.200, en el peor momento, en el primer brote, fueron 3.200, ahora estamos hablando de 5.000. Claro, los números suenan súper fácil, pero en la práctica, como decía usted, llegar a 5.000 o seguir creciendo, ahí se afectaría en buena medida la calidad de atención. No, por supuesto, y lo otro que además hay que tomar en cuenta que los espacios dentro del hospital son finitos, es decir, yo aumento mucho mis camas críticas, pero a costa de la atención en otros servicios. Por lo tanto, también después hay un problema que se genera en donde yo voy dejando esos pacientes críticos en el resto del hospital. Dejo de operar, dejo de atender pacientes de mediana gravedad. ¿Para qué hablar de todos los pacientes no COVID que puedan demandar, ¿cierto?, una cama de intensivo que actualmente, al menos hoy, es muy difícil atenderlo? Por lo tanto, claro, yo insisto, los números dan para mucho, pero en la práctica conseguir todos esos objetivos es muy, muy difícil. Hoy día incluso el jefe de la UCI, de la clínica alemana, Rodrigo de Rosa, el doctor Rosa, decía a las personas no exponerse a ningún peligro diario de ningún tipo, una caída, una quebradura, algo que se necesita una urgencia, cosas que pueden parecer súper domésticas, diarias, del día a día, cotidiana, no exponerse porque, él decía, en la alemana, por ejemplo, en urgencia no hay espacio. Sí, claro, pues, en muchos lugares, tanto públicos como privados, en este momento las urgencias están bastante llenas, incluso con hospitalizados en sus servicios. Por lo tanto, la capacidad de atención que tienen para otro tipo de patología es bien, bien compleja. Por lo tanto, yo adhiero a ese llamado finalmente a cuidarse, a no, por ejemplo, los pacientes crónicos, no someterse a situaciones que pudieran descompensarlos, que signifique una hospitalización. ¿Para qué decir, por ejemplo, los traumatismos, la circulación en las calles, el conducir con mucha precaución y, por supuesto, no exponerse al COVID, porque finalmente esto es lo que está produciendo la mayor saturación en los hospitales. Doctora Acuña, ¿usted coincide con el exministro Mañalich, quien decía hoy día en una entrevista radial que si es que es necesario hacerlo, se debiesen intervenir clínicas para abrir más camas críticas?
Lo que pasa es que ahí yo creo que nosotros que hemos estado bien de cerca a lo que ha sido la gestión de redes asistenciales con todos los centros públicos y privados, en la interna, por supuesto, ahí hay detalles que uno no desconoce, pero lo que uno ve es que la verdad que el compromiso que han tenido las clínicas ha sido bastante positivo, unos más, otros menos, todos han aumentado mucho, probablemente han triplicado o cuadriplicado su número de camas críticas, por lo tanto yo creo que se ha trabajado bastante bien. Obviamente ahí pueden haber detalles que uno desconoce, pero evidentemente que me parece un poco agresivo el approach. Yo creo que Ya. la No siempre es un conversación tema de diaria... voluntad, ¿cree usted, doctor? Tal como usted me lo mencionaba antes, que también crecer cuando se entrega un peor servicio, a veces, a ver, puede ser incluso, no digo peor, pero ¿cómo se explica eso? Perdón, cuando empezaste a hablar no te entendí el concepto, disculpa. No, respecto a lo del doctor Mañalich, no siempre cuando no se crece es por un tema de voluntad, digo, porque usted lo mencionó y lo conversamos al principio, se puede crecer mucho, pero en el fondo si se entrega un peor servicio, no sé si tiene tanto sentido, no sé si usted lo puede explicar mejor. Claro, yo creo que aquí hay dos limitantes muy importantes. Uno, que sin duda hay que generar los espacios, a veces complejo también encontrar espacios para poder seguir abriendo camas. Muchos lugares incluso han tenido que optar por el servicio de urgencia para abrir camas críticas. Lo otro es el personal, que eso es algo que ha sido muy, muy complejo. Uno, por la cantidad de gente que tenemos afuera, ¿cierto? Con alguna dificultad para poder seguir trabajando. Lo otro es conseguir gente que se una, ¿cierto?, al equipo y que tiene un proceso de capacitación y adaptación de tal forma de poder dejarlos trabajando bien. Entonces, tenemos bastantes temas que hay que resolver antes de seguir abriendo camas. Y ahí, por ejemplo, claro, hay muchos centros privados que han tenido limitantes importantes con respecto a ese tema. Entonces, yo creo que, claro, hay que analizar bien en el tema de que esto no es solamente una falta de voluntad, sino que también de posibilidad. Doctor Acuña, por último, es primera vez hoy día en el balance que entregaba la autoridad, primera vez en pandemia, que los menores de 39 años lideran el ingreso a las UCIs, 723, el 22,8% del total. ¿Qué es lo que hay detrás de este número? Bueno, detrás de este número es un poco lo que comentábamos al principio de la entrevista. Dos cosas. Uno, una población que está en proceso de vacunación. Es una población que también de alguna forma pareciera ser un poquito más reacia a convencerse a vacunarse. Y por lo tanto es una población que ha sido, que está más en riesgo o más frágil, por decirlo así, con contagiarse. Lamentablemente, a diferencia de la primera ola, también hemos visto, y ahí hay variables que se pueden analizar, que este grupo etario también ha caído más en unidades de cuidados intensivos, lo cual también lo pone mayor en riesgo. Por lo tanto, tenemos que el resto de las edades ya están más vacunados y probablemente también están menos expuestos que la gente más joven que está mucho más móvil, digamos. Entonces, por lo tanto, tenemos una población que se está contagiando más y además está en proceso de vacunación y por lo tanto están más en riesgo de una enfermedad más grave. Doctor Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Un abrazo y a cuidarse. Bueno, que estés bien, Andrés. Chao, chao. Gracias. Son las